Y en el análisis de animaciones de hoy le toca el turno a Marvel y su What If. Se estrenó en Disney Plus la segunda temporada de What If, o en castellano, ¿Qué pasaría si?, donde en su capítulo 6 aparece un nuevo superhéroe, una mujer de la tribu Mohawk. Los Mohawk es un grupo originario que se extendía por el extremo oeste del actual Estados Unidos y el sur de Canadá, llamados Confederación Iroquesa. Integrados por los Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca y Tuscarora, donde descendientes de este ficticio personaje ayudaron a construir el Empire State y otros puentes y edificios de gran altura en Nueva York, siendo llamados Skywalkers u hombres águila, pues estos eran muy tolerantes al vértigo de las alturas. Obviamente sus ancestros sufrieron despojos de tierras y otros abusos siendo replegados a reservaciones. Ahora, si no están familiarizados con los cómics y películas de Marvel, en su contenido existe el tema de los multiversos. Estos tratan de que nuestro universo es solo uno de una infinidad de otros miles que existen, los cuales tienen similitudes pero también diferencias. Y en este universo alterno al nuestro, resulta que también se dio la llegada europea al continente. Aquí existen los citados Mohawks, cerca de donde hoy es Nueva York. Y de ese grupo es la prota, llamada Kahori. Donde viven cayó un artefacto llamado Tesseracto, que contiene una gema que maneja el tiempo, la cual, junto a otras que existen en los cómics, son piedras poderosas que pueden alterar todo. Esta gema azul maneja el espacio, abre portales a cualquier parte del universo y proporciona viajes interdimensionales. En su origen el Tesseractor estaba en manos del dios nórdico Odín, pues en su universo se dio el Ragnarok. El Ragnarok, que es algo así como el equivalente del apocalipsis cristiano para los nórdicos. Así, al ser destruido Asgard, el Tesseractor sobrevivió y viajó por el espacio, cayendo en una laguna cerca de donde la prota nacería generaciones después. Esta tenía un hermano, con quien un día al andar en el bosque fueron a la Laguna Prohibida, lugar donde muchos de sus antepasados desaparecieron. Esto debido a que esta gema abrió otra dimensión llamada Mundo del Cielo, siendo la laguna el portal de entrada. Pero en ese momento llegan los españoles, buscando riquezas y la fuente de la juventud. Pero en el proceso Kahori es herida por un arcabuz, cayendo al lago azul. Esta, al hundirse, es transportada a esa otra dimensión, en la que el Tesseractor impregna con su poder el lugar, dando poderes e inmortalidad a sus habitantes. Y así Kahori conoce a otros de su grupo, y empieza a entender cómo funciona ese mundo. Algunos españoles descubren la laguna y creyendo que esta es la fuente de la juventud, se sumergen, pero también son succionados a la otra dimensión, y estando ahí atacan con sus arcabuces. Pero la prota resulta ser muy poderosa, pues detiene las balas y somete fácilmente a los españoles. Pero ella, sabiendo que había más de dónde venía, y aunque al principio no podía regresar, logra manejar el portal de acceso reclamando a los demás Mohawks que les faltaban bachocos y que debían pelear contra los invasores. Al principio estos se niegan, y por esa razón ella sola se enfrenta a todos los españoles. En la batalla derrota a muchos, pero recibe un golpe de una bala de cañón, la cual la aturde. Y pareciendo casi su fin, aparecen los demás Mohawks, quienes acaban a los españoles y sus barcos. Pasando algo de tiempo, nos situamos en la corte española, donde la reina es avisada que todas las expediciones al Nuevo Mundo fueron destruidas, y que estaba perdido el continente, a lo cual la reina se niega a aceptarlo.
Pero en ese momento aparece un portal de donde sale Kahori y otros Mohawks, la cual, hablándole en castellano, le ofrece una tregua. Obviamente esta se niega, y son atacados por los guardias. Pero Kahori con sus poderes le quita las armas y lo somete. Y sin llegar a la resolución del conflicto aparece en otro portal el llamado Doctor Strange, otro personaje de ficción que es un hechicero interdimensional, quien le dice a Kahori que se le una, ya que en otro lugar espacio-tiempo había otra amenaza peor, acabando así el capítulo. Ya saben que Internet explota por cualquier cosa, y más cuando se toca este tema de la conquista o invasión del continente, pues de inmediato brotan fanáticos y extremistas en todos lados. Entendamos que se trata de una animación que en su contexto creativo tiene la premisa ¿qué pasaría si?, frase que nos muestra que no tiene rigor histórico, al tratarse de una realidad alterna a la nuestra. Así, este capítulo y la serie entera solo tiene guiños de eventos históricos, junto con héroes y villanos de cómics. Por ello, analicémosla a la luz de todas las críticas que generó. Empezando por algunos españoles. Sean estos prohispanistas o manifestantes casuales, hubo quejas de que los españoles eran mostrados de forma muy negativa, alegando que las cosas no pasaron como se ven ahí. Recordémosles a estas críticas que esto es un universo alterno. Así, este tipo de reclamos no tiene sustento. Pero incluso yendo al rigor histórico, los eventos plasmados fueron escenificados de una forma suave, si los comparamos con los eventos reales. Pues como se ve en la animación, no solo españoles, sino ingleses, franceses, portugueses, holandeses y otros más, llegaron a este y otros continentes con la intención de volverse ricos a costa de lo que fuera. Las potencias europeas tomaron territorios, crearon colonias, desarrollaron el negocio de esclavos, quemaron pueblos y ciudades, impusieron su religión y leyes y muchas cosas más. También, como se ve en el capítulo, muchos españoles persiguieron mitos, como el Dorado o la Fuente de la Juventud. Y otra queja que también tuvo que ver con la falta de rigor histórico es la que tuvo que ver con que los españoles no llegaron hasta Nueva York, y que los que sí llegaron allá fueron los ingleses. Eso es cierto, no llegaron hasta el actual Nueva York, pero sí a estas zonas luego llamadas Nueva España. Y sobre la queja de que por qué hacen ver mal a los españoles y no a los ingleses, recordemos que hace muchos años eso ya se había visto con Pocahontas, la cual también se duele de falta de rigor histórico, pero en esta se plasmó la llegada inglesa y sus ambiciones. Y siendo sinceros, en la animación la verdad, no hay nada por qué los españoles deberían espantarse o indignarse, ya que los hechos fundamentales que sustentan la trama en efecto pasaron en nuestro universo. Críticas woke y anti-woke. Otro sector muy polarizado son los woke y anti-woke. ¿Pero qué es esta palabra? El diccionario de Oxford define woke como estar consciente de temas sociales y políticos, en especial el racismo. Woke también es un verbo inglés conjugado en pasado, y que deriva del presente, to wake, despertar, donde woke en pasado significa desperté. Esta palabra se acuñó en Estados Unidos hace algunas décadas por cuestiones discriminatorias raciales, de sexo y otras más, donde movimientos civiles surgieron en defensa de los derechos humanos, de grupos como los afroamericanos, asiáticos, latinos, gays, mujeres, entre muchos otros. Pero como toda ideología, religión, postura política, etc., llegan a modificarse, regenerarse, degenerarse o crear extremistas. Todo esto ha impactado incluso el sector del entretenimiento, y Disney y muchas otras compañías hipócritas se han sumado a lo políticamente correcto, donde si bien cada ser humano tiene el derecho de ser libre en su forma de pensar, sobre su sexualidad, sus ideas religiosas y políticas, siempre y cuando no afecten a otros,
La verdad es que para seguir ciertas políticas cuyos oscuros fines solo ellos conocen, han incluido el empoderamiento woke en casi todos sus productos. Y no es que uno se espante de ver algo así en productos de entretenimiento, pero lo han hecho de una forma torpe, poco orgánica y hasta soberbia. El resultado de todo esto, que mucho del contenido de entretenimiento que sale en internet, cine, streaming, etc., por lo general es atacado de woke o anti-woke. Y sí, el ejemplo más claro es Disney, quien compró productos exitosos para insertar de forma forzada mujeres semidiosas, empoderadas, berrinchudas, Mary Sue por todos lados. La realidad es que todo este clima de ataques, se quiera o no, a muchos da la sensación de que con Kahori se explota indebidamente la imagen de los grupos originarios y produce una inclusión forzada de la mujer en el ámbito histórico. Una empoderada que se une a las fastidiosas Rey, Capitana Marvel y compañía, recibiendo rechazo en automático de muchos ante las políticas doble cara de Disney. Pero el extremismo actual cambió las reglas, y algunos ven a Kahori como un producto woke más de inclusión forzada. Pro-indigenistas. Así como también hay hispanistas que les ardió lo plasmado en la animación, también hubo quienes les encantó. En el ámbito de la imaginación, todo es posible. Y bueno, como esto es una cosa de imaginación, se vale imaginar que todo fue al revés, donde los Mohawks se volvieron los guardianes de todo el continente, rechazando todas las incursiones españolas en el norte, centro y sur del mismo. Así en esta realidad estarían intactos los mexicas, los incas, los mayas, etc., volviéndose la Wakanda Forever pero originaria. Pero la realidad es que lo que pasó, tanto bueno como malo, no se puede modificar. Así que este tipo de orgullo solo es como un placebo, que echa a volar la imaginación y el orgullo, pero que para efectos prácticos es inútil. No olvidando la parte de la animación donde se refiere que los propios Mohawks peleaban entre sí por el control del lago sagrado. Y eso es otro hecho histórico que, aunque sea de otro universo, en el nuestro así fue. Pues la invasión o conquista del continente no habría sido posible si no hubiera habido las divisiones internas de grupos originarios, los cuales igualmente peleaban por el poder. Ahora, los historiadores. Sean historiadores profesionales o autodidactas, los incluimos en este grupo. Pues ustedes pueden buscar en YouTube y existen varios análisis de este capítulo, donde obviamente refieren que todo está mal históricamente hablando. Y bueno, ¿qué esperabas si es What If? Pero hasta de la mota mala se aprende. Y para eso sirven estos productos. Para que sirva como el pretexto para la investigación y saber si en efecto, los españoles llegaron hasta la actual Nueva York para tratar con los Mohawk. También Hernán Cortés hubiera querido el armamento que usan estos españoles, pues Cortés y muchos otros se financiaban sus expediciones. Y la realidad, pocos españoles contaban con armadura de metal, espada, caballo y arcabuz para atacar, a diferencia de lo que vemos aquí. Obviamente, tampoco en ese entonces estaba viva la reina Isabel de España, sino Carlos V. Y bueno, hasta en ese aspecto les hicieron un favor a los hispanistas al enfrentar una mujer contra una mujer. Pues si hubieran puesto a Carlos V, quizás hubieran herido más su masculinidad, al haber sido puesto de rodillas por una mujer, y luego India, como les llamaron. En fin, Kahori causó críticas de todo tipo. Pero, en lo que a mí respecta, claro que como producto de enseñanza histórica reprobaría. La animación es aceptable, pero bueno, es lo mínimo que se le puede pedir a Disney vía Marvel. Criticar su rigor histórico, pues no vale la pena hacerlo. Pues a diferencia de otros que se quejan de la falta de rigor histórico de este producto,
Me vería bastante chistoso y contradictorio si me quejara de la falta de rigor del mismo en esta serie, si por el otro lado acepto como verdad histórica la existencia de la Capitana Carter, del Doctor Strange o de Thanos. Y bueno, claro que Disney maneja sus políticas actuales inclusivas de doble moral. Aunque bueno, a quienes crearon este capítulo se les debe reconocer que hayan hecho que los Mohawks y los españoles hablen en su idioma original. Así, Kahori es una animación sobre la que si son conscientes de cómo funcionan las reglas de su universo, te entretiene. Trama que para nada es tan fuerte o agresiva para que alguien se sienta ofendido sobre hechos que en realidad pasaron. O que diga que por esto se sigue difundiendo la leyenda negra. O que la misma es la venganza de Moctezuma. Pues no lo es. Por ello, si la ven, apaguen el cerebro un rato, véanla y que ésta sea el punto de partida para estudiar los aspectos históricos que toca y saber qué tan ciertos o no son. Así, díganme si la vieron y qué tal les pareció este What If, cuando Kahori reformó el mundo.